Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3 de la materia Ingeniería Ambiental y vamos a tratar el tema de certificación. Entre los integrantes estamos Ronald Antonio Capellán, Leandro Manuel Rosa y quien les habla, Juan Luis Brito López. Siguiente. La desertificación. ¿Qué es la desertificación? La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil pierde su potencial productivo como resultado de la destrucción de la cubierta vegetal, también de la erosión, la sobreexplotación de acuíferos, la sobreirrigación, la salinización de las tierras o simplemente la falta de agua. También la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación define la desertificación como la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que son resultantes de diversos factores, tales como son las variaciones climáticas y las actividades humanas. Otra definición, la desertificación es un proceso dinámico que se observa en los ecosistemas secos y frágiles. Incluye áreas terrestres, suelo, subsuelo, acuíferos, entre otros, poblaciones animales y vegetales, y los establecimientos humanos y sus servicios como terrazas y represas. Siguiente. ¿Dónde ocurre la desertificación? La desertificación ocurre en todos los continentes excepto la Antártica y afecta a los medios de subsistencia de millones de personas, incluyendo una gran proporción de los pobres en las tierras secas. La desertificación ocurre en las tierras secas de todo el mundo y sus efectos se experimentan en nivel local, nacional, regional y mundial. Las tierras secas ocupan el 41% de la superficie terrestre del planeta y son el hogar de más de 2.000 millones de personas, que es equivalente a un tercio de la población humana en el año 2000. También las tierras secas incluyen todas las regiones terrestres donde la escasez de agua limita la proporción de cosechas, forraje, madera y otros servicios de aprovisionamiento de los ecosistemas. Formalmente, la definición de la IM abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como subhúmedo, seco, semiárido o hiperárido. Gracias. Siguiente. Causa principal de la desertificación. La desertificación es el resultado de una falla de larga data en el logro del equilibrio entre la demanda y el suministro de los servicios de los ecosistemas en las tierras secas. La presión está aumentando sobre los ecosistemas de las tierras secas para la provisión de servicios tales como alimento, forraje, combustible, materiales de construcción y agua para los seres humanos y el ganado, para la irrigación y para el saneamiento. Este aumento se atribuye a una combinación de factores humanos y factores climáticos. Los primeros incluyen factores indirectos como la presión de la población, los factores socioeconómicos y de políticas y fenómenos de la globalización como las distorsiones en los mercados internacionales de alimentos y factores directos como los patrones y las prácticas de uso de la tierra y los procesos relacionados con el clima. Los factores climáticos de consideración incluyen sequías y la reducción proyectada en la disponibilidad de agua dulce debido al calentamiento global, mientras que la interacción a escala mundial y regional de estos factores es compleja. Es posible entenderla mejor a escala local. Otras de las causas son la deforestación, la tala indiscriminada de árboles y arbustos para obtener combustible,
tierra cultivable o recursos madereros. Provoca la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del suelo. El sobrepastoreo. El pastoreo intensivo impide que las plantas tengan tiempo suficiente para regenerarse, lo que también destruye la capa superior del suelo. La agricultura intensiva, que esta es que la agricultura se centra en forzar la tierra para producir el máximo beneficio y agota rápidamente los nutrientes del suelo. La sobreexplotación de recursos naturales. Como consecuencia, por ejemplo, de una gestión irresponsable de la vegetación o del agua. También se puede decir la pérdida de biodiversidad al empeorar las condiciones de vida de muchas especies que mencioné en otras palabras anteriormente. La inseguridad alimentaria por la pérdida de cosechas o la disminución de sus rendimientos, la pérdida de la cubierta vegetal y por tanto de alimento para el ganado y el ser humano. También está el aumento del riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas como la del COVID-19, la pérdida de masa forestal con la correspondiente escasez de recursos madereros y por último, la disminución de las reservas de agua potable por la pérdida de acuíferos, etc. Muy buenas noches. Yo les estaré hablando sobre algunas consecuencias de la desertificación. Pérdida de especies, animales y vegetales. Es una de las principales consecuencias. También tenemos la pobreza, migraciones forzosas y por otro lado encontramos lo que son los fenómenos climáticos como inundaciones, huracanes y contaminación del agua. Consecuencia de la desertización. Podemos, como ya mencionamos, están las ambientales, como erosión o desaparición del suelo. El suelo cuya cobertura del planeta se constituye muy lentamente, pero puede ser destruido por una rapidez. Por otro lado, tenemos la formación de unos pocos centímetros de suelo para durar varios siglos. En cambio, cuando es maltratado o degradado, puede perderse en pocas estaciones. Por eso, actualmente la Tierra corre el riesgo de desaparecer de la superficie del planeta que lleva su nombre. Aunque animales y plantas son capaces de adaptarse a las regiones y condiciones áridas, la desertificación tiene serias consecuencias sobre el medio ambiente que nos rodea. Según el tipo de técnica agrícola utilizada, las formas de degradación de la tierra pueden ser de diferentes modos, lo que son pérdidas de materia orgánica o nutritiva debido a la sobreexplotación agrícola. También tenemos la pérdida de superficie de los suelos debido a la erupción producida por vientos y lluvias. Y por otro lado tenemos deslizamiento de tierra debido a la acción del agua y a los efectos de la pérdida de la vegetación. Tenemos lo que son consecuencias socioeconómicas, las consecuencias socioeconómicas de la desertificación sobre las poblaciones humanas, conduce a la pobreza con todas las clases sociales, económicas y culturales. A la vez, la pobreza azota a las poblaciones o una sobrepoblación en cuanto a los recursos naturales disponibles, provocando un círculo vicioso que acelera el proceso de degradación de la tierra. Por otro lado, la persistencia de la sequía y la
desertificación reduce la producción agrícola nacional, aumentando la necesidad de reducir los productos extranjeros, importación o ayuda alimentaria. Está la flora y la fauna, que como adaptación de las plantas y la sequía en las zonas áridas presentan características adquiridas a lo largo del tiempo que les permite sobrevivir a las altas temperaturas. Continúa. Hablando de las consecuencias, causas de la desertificación, es probable cómo regularlo de manera pasiva, porque sabemos que eliminarlo completamente no es posible. Tenemos cómo evitarla. Está lo que es la solución a escala local para frenarla, que es una gestión sostenible de los recursos naturales. También en cuanto a especies de conservación, tenemos los suelos fértiles y los recursos hídricos. En el sentido de algunas claves de los recursos hídricos, podemos ayudar con impulsar una planificación coordinada de los usos del suelo, también con preservar la cubierta vegetal, impulsar a la educación sobre el cambio climático para aumentar la concienciación, mostrando en concreto las consecuencias y las formas de prevenirla. Hasta aquí mi parte y hasta aquí nuestra exposición. Gracias.